Algo profundo está cambiando en la inmensa región del Océano Pacífico, un cambio que no puede describirse como un simple ajuste geopolítico ni como una disputa fronteriza entre dos actores regionales. Lo que estamos presenciando es el movimiento de fuerzas históricas que llevan décadas acumulándose y que finalmente comienzan a manifestarse a plena luz, revelando grietas en el orden que dominó el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. China, una nación que durante generaciones fue considerada una potencia en ascenso, acaba de movilizar un número cercano a 90 buques de guerra y embarcaciones de guardacostas alrededor de Taiwán, un movimiento que no se veía en escala ni en intención desde la crisis de misiles de 1972. Pero lo más inquietante es que este despliegue no es una maniobra aislada ni un gesto simbólico. Es un mensaje estratégico enviado a múltiples audiencias al mismo tiempo. A la población taiwanesa que observa con preocupación cómo su margen de maniobra se reduce día tras día. A la administración estadounidense, especialmente la que está a punto de asumir el poder, para recordarle que el equilibrio militar en Asia ya no es lo que era hace 20 o 30 años. Y al resto del mundo que está siendo testigo de la redistribución del poder global en tiempo real, un fenómeno que ya no puede ser ignorado ni maquillado por discursos diplomáticos cuidadosamente redactados. Para comprender la magnitud de este giro histórico hay que ir más allá de los titulares simplificados y abandonar la narrativa comodidad de buenos contra malos. Lo que está sucediendo en el estrecho de Taiwán es, en esencia, el ocaso de un imperio que dominó las rutas marítimas, los mercados internacionales, las instituciones financieras y la tecnología durante 7 décadas completas, mientras otro gigante, paciente, disciplinado y meticulosamente calculador, asciende con una combinación de poder económico, militar, tecnológico y demográfico. La pregunta que nadie en Washington desea formular de manera honesta es si Estados Unidos está realmente dispuesto a arriesgar una guerra que podría escalar hasta nivel nuclear por defender una isla cuya geografía se encuentra a miles de kilómetros del territorio continental estadounidense, pero que curiosamente se ha vuelto esencial para su economía digital, su industria militar, su capacidad de innovación y su posición dominante en el sistema mundial. Taiwán no es simplemente un punto estratégico en un mapa ni una pieza simbólica en un tablero diplomático. Taiwán es actualmente la columna vertebral tecnológica del planeta. La pequeña isla, con una superficie menor que la mayoría de los estados norteamericanos, produce más del 60% de todos los semiconductores del mundo y más del 90% de los chips más avanzados, los mismos que permiten el funcionamiento de teléfonos inteligentes, satélites, centros de datos, inteligencia artificial, sistemas de defensa antimisiles, automóviles eléctricos, redes de comunicación y prácticamente cualquier dispositivo electrónico que forma parte de la vida moderna. Una sola empresa taiwanesa, la gigantesca TSMC, es responsable de fabricar los procesadores que utilizan Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm y casi todas las compañías tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Si esa empresa dejara de producir o cayera bajo control chino, la economía digital estadounidense no se vería afectada en un año ni en 6 meses, sino que podría paralizarse en cuestión de semanas. El costo económico sería colosal y las implicaciones geopolíticas pondrían fin a la ventaja tecnológica estadounidense, una ventaja que ha sostenido su poderío militar y su influencia global desde mediados del siglo XX. Es por esta razón que la administración estadounidense presionó a TSMC para invertir $165 mil millones en levantar instalaciones de fabricación en Arizona. Una inversión gigantesca que dejó claro que Washington no está apostando solo por la retórica de seguridad nacional, sino por un esfuerzo desesperado por reconstruir una cadena de suministro que, durante décadas, decidió trasladar al extranjero siguiendo la lógica del libre mercado. Pero incluso con ese monto astronómico, incluso con miles de millones en subsidios provenientes de la ley CHIPS, Estados Unidos sabe que sus nuevas fábricas producirán únicamente una fracción del volumen taiwanés y siempre con un retraso tecnológico de al menos una generación entera. Mientras las plantas taiwanesas producen chips de 3 nanómetros y se preparan para los de 2 nanómetros, las instalaciones estadounidenses comenzarán fabricando chips de 4 nanómetros, un desfase pequeño en apariencia pero gigantesco en competitividad. China lo sabe y por eso ha pasado 2 décadas preparándose para el escenario en el que Estados Unidos utilice el mismo arsenal económico que empleó contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Beijing ha levantado sistemas de pago alternativos, ha acumulado montañas de reservas de oro, ha asegurado cadenas de suministro duplicadas y ha invertido cientos de miles de millones de dólares en desarrollar su propia industria de semiconductores. Pero China continúa rezagada entre 5 y 10 años respecto a TSMC, una brecha que no se cierra con dinero.
sino con décadas de experiencia acumulada, ecosistemas industriales extremadamente sofisticados y conocimientos tácticos que solo pueden generarse con el tiempo. Y es precisamente en ese vacío donde entra la cuestión más inquietante. Cuando un país necesita una tecnología crítica que no puede reproducir por sí mismo y que depende de un territorio cuya soberanía disputa, la tentación estratégica de tomar control de la fuente crece exponencialmente. China no necesita invadir Taiwán con un desembarco anfibio al estilo de la Segunda Guerra Mundial. Esa idea, aunque dramática, es tácticamente innecesaria. Los estrategas chinos ya han demostrado que pueden rodear la isla con buques militares, crear dos líneas navales al este y al oeste, simular bloqueos marítimos e incluso establecer zonas de exclusión aérea. Taiwán depende de importaciones para casi toda su energía, gran parte de sus alimentos y materias primas esenciales. Un bloqueo estrangulante, sostenido durante semanas o meses, podría poner a Taiwán de rodillas sin disparar un solo proyectil, forzando negociaciones desde una posición de aplastante desventaja. A medida que avanzamos en este análisis, es fundamental comprender que trasladar la producción de semiconductores desde Taiwán hacia territorio estadounidense no es únicamente un desafío técnico o financiero, sino que representa un choque profundo entre dos modelos completamente distintos de organización industrial, disciplina laboral y estructura económica. Estados Unidos, a pesar de ser la nación que lideró durante décadas la revolución tecnológica del mundo, ya no posee el ecosistema manufacturero capaz de sostener la producción de chips de última generación. Esto no es una crítica superficial, sino una constatación industrial dolorosa que los propios ejecutivos estadounidenses han reconocido en privado. Durante más de 3 décadas, Estados Unidos externalizó su manufactura avanzada a países asiáticos, especialmente a Taiwán, Corea del Sur y posteriormente a China, confiando en que la innovación y el diseño serían suficientes para mantener su dominio tecnológico. Sin embargo, la realidad actual demuestra que la innovación sin capacidad de fabricación es como tener un plano de una catedral sin los artesanos capaces de esculpir las piedras. El conocimiento sin la infraestructura para materializarlo carece de impacto estratégico. Aquí es donde el temor estadounidense se vuelve explícitamente existencial. Si China logra controlar Taiwán, sin necesidad de invadirlo militarmente, sin necesidad de una guerra abierta, sino sencillamente ejerciendo presión económica, bloqueos selectivos o un cerco militar progresivo, tendría la capacidad de paralizar la economía global en cuestión de semanas. No se trata de una exageración. Los semiconductores avanzados son el equivalente moderno al acero del siglo XIX o al petróleo del siglo XX. Sin ellos, no funcionan los centros de datos, ni los sistemas de defensa, ni los vehículos modernos, ni las telecomunicaciones, ni los satélites, ni la infraestructura energética. Todo, absolutamente todo, depende de ellos. Y este punto nos lleva a otro elemento que rara vez se menciona en los noticieros occidentales, pero que es evidente para cualquier analista económico serio. La economía estadounidense y la economía china están mucho más entrelazadas de lo que los discursos políticos permiten admitir. China es el mayor socio comercial de decenas de países, es el principal proveedor de bienes manufacturados del mundo y es una de las mayores fuentes de materias primas refinadas necesarias para la industria tecnológica. Si un conflicto por Taiwán rompe esa relación, no solo Estados Unidos sufriría un colapso económico interno de magnitudes impredecibles, sino que también se desencadenaría una recesión global de proporciones históricas. Las cadenas de suministro se congelarían, los precios de la energía y de los alimentos se dispararían y la estabilidad política en múltiples continentes se vería comprometida. Pero volvamos al punto militar para entender por qué este conflicto es tan peligroso. China no necesita disparar el primer tiro para cambiar el equilibrio estratégico. Su estrategia es lenta, metódica, calculada. Desde hace más de una década, ha estado desarrollando lo que los analistas llaman capacidades de negación de área y acceso denegado. Esto incluye misiles balísticos antibuque capaces de hundir portaaviones estadounidenses a más de 1.500 kilómetros de distancia, sistemas de defensa aérea avanzados, flotas de drones, submarinos silenciosos de última generación y satélites capaces de cegar o interferir con las comunicaciones militares estadounidenses. Todo esto convierte al estrecho de Taiwán en una de las zonas más peligrosas del planeta para cualquier embarcación extranjera. Lo más inquietante es que China ha logrado este avance militar sin involucrarse en guerras directas durante más de 4 décadas, lo que significa que ha podido concentrar todo su presupuesto en modernización y desarrollo tecnológico, mientras que Estados Unidos ha gastado billones de dólares en conflictos en Medio Oriente que no aportaron ventajas estratégicas significativas. Ese diferencial de inversión está ahora dando frutos para Beijing en un momento en el que Washington enfrenta fatiga militar,
polarización política interna y un desgaste económico acumulado. Ahora, en medio de este escenario, entra en juego la figura de Donald Trump. Su narrativa se basa en la idea de que Estados Unidos ha sido debilitado por acuerdos económicos desfavorables, por una élite política complaciente y por décadas de globalización que beneficiaron a China. Trump ha prometido una postura mucho más agresiva hacia Beijing, tanto en términos económicos como militares. Sin embargo, la gran pregunta es si Estados Unidos realmente puede permitirse una confrontación directa en un momento en el que su industria manufacturera se encuentra debilitada, su deuda nacional supera cifras históricas y su sociedad está profundamente dividida. Aquí llegamos al punto clave que casi nadie admite públicamente. La hegemonía estadounidense no se derrumba de un día para otro mediante una guerra, sino a través de una serie de movimientos estratégicos que cambian el terreno de juego. China ha estado ejecutando esos movimientos durante 20 años. Ha consolidado su control sobre rutas marítimas críticas, ha establecido alianzas comerciales con más de 120 países, ha invertido masivamente en infraestructura global mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta y ha desarrollado independencia en sectores tecnológicos clave como telecomunicaciones, inteligencia artificial y energías renovables. Y mientras todo esto ocurre, la pregunta que flota sobre la política estadounidense es simple pero devastadora. ¿Está dispuesto el país a arriesgar una guerra en la que podría perder mucho más de lo que podría ganar? Porque si China bloquea Taiwán y Estados Unidos decide intervenir, se enfrentaría a la posibilidad real de una guerra regional de alta intensidad, con bajas significativas, interrupciones económicas severas y una escalada impredecible que podría involucrar armas nucleares. Y si Estados Unidos decide no intervenir, enviaría al mundo el mensaje de que la era de su liderazgo global ha terminado. El dilema es monumental. La decisión determinará el curso del siglo XXI. Y mientras los líderes debaten, mientras los estrategas calculan riesgos y mientras las potencias maniobran en silencio, todo el planeta observa el estrecho de Taiwán como si fuera el tablero donde se define el futuro del orden mundial. A medida que avanzaba esta secuencia de eventos, cada especialista en economía internacional comenzó a recalcar que la jugada de México no podía entenderse como un movimiento aislado, sino como el punto culminante de un proceso de casi una década de reorganización económica silenciosa. Durante este tiempo, las autoridades financieras mexicanas habían observado con sumo detalle el deterioro gradual de la confianza global en el dólar estadounidense, un proceso lento pero constante que iba dejando señales en los mercados de materias primas, en los acuerdos comerciales multilaterales y en los balances de los principales bancos centrales del mundo. Fue precisamente esta lectura minuciosa del panorama internacional la que llevó a México a tomar la decisión de fortalecer sus reservas con oro físico en una escala que ninguna potencia occidental había previsto. Este nuevo escenario provocó que analistas de Europa y Asia señalaran que México estaba repitiendo una estrategia históricamente empleada por economías emergentes que querían elevar su influencia diplomática sin necesidad de confrontar a las grandes potencias de manera directa. El oro, un metal cuyo valor trasciende ciclos económicos y turbulencias políticas, se convirtió así en el escudo ideal para un país que buscaba estabilizar su futuro financiero mientras el sistema monetario basado en el dólar mostraba señales de agotamiento. La reacción en Washington fue inmediata y desconcertante, pues no era común que un país vecino y socio comercial clave tomara una postura tan firme sin aviso previo ni negociación abierta. Los asesores económicos de la Casa Blanca comenzaron a debatir públicamente si México estaba enviando un mensaje geopolítico disfrazado de estrategia financiera. Algunos expertos sostenían que el verdadero objetivo no era únicamente protegerse ante una posible caída del dólar, sino prepararse para un escenario global donde múltiples potencias, incluidas algunas en América Latina, promovieran un sistema de comercio sustentado en divisas respaldadas por recursos físicos, reduciendo la dependencia del sistema bancario internacional dominado por Estados Unidos. Esta posibilidad encendió las alarmas en los mercados bursátiles, provocando una volatilidad inesperada que tomó por sorpresa a miles de inversionistas que no habían considerado seriamente la influencia estratégica del oro en pleno siglo XXI. Mientras esto ocurría, México reforzó su narrativa pública asegurando que su decisión tenía como único propósito blindar la estabilidad financiera nacional ante un contexto internacional incierto. Sin embargo, detrás de estas declaraciones diplomáticas se ocultaba un análisis profundo que revelaba cómo el país había identificado una oportunidad histórica para reposicionarse en el tablero global. Cada nueva adquisición de oro fortalecía la percepción de que México estaba anticipándose a un cambio monumental en el sistema económico mundial, un cambio que muchos economistas habían advertido, pero que pocos gobiernos se habían atrevido a enfrentar con acciones concretas. En los foros económicos internacionales,
La postura mexicana comenzó a ser estudiada como un ejemplo de cómo un país puede utilizar inteligentemente sus recursos, su geografía estratégica y su capacidad de negociación para ganar relevancia sin recurrir a confrontaciones abiertas. Las discusiones se centraban en cómo esta decisión podría otorgar a México un mayor margen de autonomía en futuros tratados comerciales, especialmente en aquellos relacionados con energía, tecnología y exportaciones de materias primas esenciales. Además, el fortalecimiento de las reservas en oro enviaba un mensaje tácito pero claro. México estaba preparado para resistir presiones externas y para negociar desde una posición de mayor fortaleza. Conforme avanzaban los análisis, surgió un consenso entre varios economistas internacionales. La maniobra mexicana tenía potencial de inspirar a otros países latinoamericanos a replantear sus políticas monetarias, generando un efecto dominó que podría reconfigurar el equilibrio financiero del hemisferio occidental. Esta posibilidad inquietó profundamente a Estados Unidos, que observaba cómo un movimiento aparentemente técnico comenzaba a adquirir un matiz político de gran alcance. Los discursos en Washington reflejaban esta preocupación, ya que algunos legisladores empezaban a cuestionar si la administración había subestimado la capacidad de México para realizar movimientos estratégicos de alto impacto. A medida que esta tensión crecía, comenzó a volverse evidente que el movimiento mexicano no solo había tomado por sorpresa a Estados Unidos, sino que también había desatado un debate profundo dentro de los organismos financieros internacionales. En las reuniones privadas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, varios tecnócratas reconocieron que el ejemplo de México ponía sobre la mesa una verdad incómoda. El sistema monetario global basado en la confianza exclusiva en las monedas fiat estaba mostrando sus límites de manera más visible que en cualquier otro momento de las últimas 5 décadas. Esta observación llevó a algunos países emergentes a estudiar con renovado interés la posibilidad de diversificar sus reservas con activos físicos, replicando el modelo mexicano como un mecanismo de protección ante futuras crisis. Mientras tanto, en México, los discursos oficiales continuaban transmitiendo calma y racionalidad, pero los expertos dentro del país sabían que lo que estaba ocurriendo era mucho más trascendental. La acumulación estratégica de oro no solo fortalecía la posición financiera nacional, sino que también enviaba un mensaje al mundo sobre la creciente madurez económica del país. Las universidades, los centros de investigación y los analistas independientes comenzaron a debatir abiertamente si México estaba entrando en una nueva fase histórica, una etapa donde su papel ya no se limitaría a ser un socio secundario en las grandes negociaciones internacionales, sino un actor capaz de influir en la dirección de los flujos económicos globales. Por otro lado, la reacción de los mercados internacionales continuaba amplificándose. En Europa, especialmente en Alemania y Suiza, los especialistas en metales preciosos comenzaron a explicar que el oro había recuperado un rol protagónico en momentos en los que la inflación global mostraba fluctuaciones impredecibles. Señalaban que el movimiento mexicano no era un acto impulsivo, sino una acción típicamente realizada por potencias que desean anticiparse a un reajuste sistémico. Las bolsas de valores registraron movimientos abruptos, y muchos inversionistas comenzaron a desplazar parte de sus activos hacia refugios más seguros, temiendo que otros países latinoamericanos siguieran el ejemplo de México y provocaran un reacomodamiento estructural en la economía global. En Asia, particularmente en China y en India, se observó con interés la estrategia mexicana. Ambos países, grandes acumuladores de oro, entendían perfectamente las implicaciones de aumentar las reservas de metal. Para ellos, lo que México estaba haciendo representaba una validación de la tesis de que el mundo se encaminaba hacia una nueva arquitectura monetaria donde el oro volvería a desempeñar un papel central como respaldo de las economías que quisieran mantener estabilidad frente a los cambios geopolíticos. Los medios asiáticos comenzaron a publicar análisis donde señalaban que México se había adelantado a varios países occidentales y que este movimiento podría ser recordado como uno de los actos financieros más inteligentes de la década. Mientras tanto, en Estados Unidos, la incomodidad seguía creciendo. Los asesores presidenciales intentaban contener la narrativa, insistiendo en que la maniobra mexicana no tenía por qué interpretarse como un desafío geopolítico. Sin embargo, la percepción pública era otra. Diversos comentaristas conservadores y liberales coincidían, por primera vez en mucho tiempo, en que la Casa Blanca había fallado en anticipar un cambio de estrategia tan contundente por parte de su vecino del sur. Algunos incluso comenzaban a cuestionar si Estados Unidos estaba perdiendo capacidad de influir sobre decisiones clave tomadas por economías que históricamente se habían alineado con su visión financiera. La idea de que México pudiera estar actuando con total independencia comenzaba a inquietar seriamente a los círculos políticos de Washington.
Al interior de México, esta reacción estadounidense fue interpretada por muchos como una evidencia más de que la estrategia había sido acertada. La población y los expertos notaron que, por primera vez en muchos años, el país lograba capturar la atención global no por una crisis interna, sino por una decisión soberana que alteraba el equilibrio económico internacional. Esta percepción fue reforzando la idea de que México estaba entrando en una nueva etapa de protagonismo, construida no mediante declaraciones grandilocuentes, sino a través de decisiones calculadas y discretas, diseñadas para fortalecer su posición en un mundo cada vez más multipolar. Conforme avanzaban las semanas, quedó claro que la estrategia mexicana había llegado a un punto de no retorno. La acumulación de oro no solo había fortalecido las reservas nacionales, sino que también había catalizado un cambio profundo en la percepción internacional sobre el papel de México en el sistema global. Por primera vez en mucho tiempo, el país dejaba de ser visto únicamente como un actor regional y comenzaba a ser tratado como un protagonista emergente capaz de influir en las dinámicas económicas del siglo XXI. Esta nueva postura fue respaldada por analistas que señalaban que México estaba demostrando una sofisticación financiera comparable a la de naciones con tradición de poder económico consolidado. A nivel interno, este proceso provocó un despertar de conciencia nacional importante. Las universidades, los economistas y los ciudadanos comenzaron a reconocer que las decisiones tomadas con visión estratégica podían transformar la posición del país en el mundo. Era evidente que México había decidido romper con la inercia histórica de depender exclusivamente de la estabilidad externa y había optado por construir su propia fortaleza sobre un activo con valor universal. Este cambio generó una sensación de confianza colectiva que hacía muchos años no se vivía de manera tan profunda y sostenida. Mientras tanto, en Estados Unidos, la tensión seguía escalando. Los círculos de poder político y financiero se vieron obligados a aceptar que México había actuado con precisión quirúrgica, anticipándose a un reacomodo mundial que ellos mismos no habían logrado prevenir. Varios analistas estadounidenses comenzaron a admitir públicamente que la estrategia mexicana era coherente, prudente y visionaria. Aunque esta aceptación no era acompañada por entusiasmo, se revelaba una verdad incómoda para Washington. Ya no contaban con la misma capacidad de influir sobre las decisiones estratégicas de su vecino del sur. La relación entre ambos países había entrado en una nueva etapa, una a la que México mostraba cada vez más autonomía y madurez geopolítica. En medio de este panorama, surgió una pregunta inevitable en los foros económicos internacionales. ¿Había iniciado México una nueva tendencia en la política monetaria de las economías emergentes? Para muchos expertos, la respuesta era un sí rotundo. Argumentaban que otras naciones, al observar el impacto de la estrategia mexicana, comenzarían a reconsiderar la dependencia casi absoluta en las monedas centrales del mundo. Este movimiento podía desencadenar una transformación profunda en el equilibrio financiero internacional, promoviendo una diversificación que disminuyera el predominio tradicional del dólar. Aunque este proceso no sería inmediato, los analistas coincidían en que México había sembrado una semilla que, con el tiempo, podría cambiar el curso de la historia económica global. Por su parte, México entendía perfectamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las autoridades reconocían que el camino recién iniciado podía traer desafíos diplomáticos considerables, especialmente en su relación con Estados Unidos. Sin embargo, también sabían que habían tomado una decisión que protegía los intereses nacionales en un contexto internacional incierto. El oro, como símbolo y como herramienta financiera, se había convertido en el pilar estratégico de una visión de futuro donde México buscaba asegurar estabilidad, soberanía y relevancia en un mundo que se movía hacia un nuevo orden económico. Con el paso del tiempo, la narrativa cambió por completo. Lo que inicialmente parecía una maniobra técnica se había transformado en un punto de inflexión histórico. México había demostrado que incluso en un sistema dominado por potencias tradicionales, un país con determinación, análisis profundo y una estrategia bien ejecutada podía redefinir su papel y moldear el futuro con acciones calculadas. La comunidad internacional observó como un movimiento silencioso, fundamentado en la prudencia monetaria y en el entendimiento de las corrientes geopolíticas globales, logró alterar la estructura de poder existente sin recurrir a confrontaciones abiertas ni discursos provocadores. Así, la estrategia mexicana quedó registrada como un episodio trascendental, una lección para el mundo sobre la importancia de actuar con visión en tiempos de incertidumbre. Al final, México emergió fortalecido, con una posición más sólida y respetada en el escenario internacional. Los economistas concluyeron que este movimiento no solo había protegido al país de posibles turbulencias financieras,
sino que también había marcado el inicio de una nueva etapa en la historia económica contemporánea, una etapa donde las naciones que se atrevieran a pensar más allá de lo inmediato tendrían la capacidad de influir en el rumbo del planeta. Con ello, México cerró un capítulo crucial, dejando claro que, cuando un país combina inteligencia estratégica, lectura correcta del contexto global y voluntad de actuar, puede alterar el equilibrio mundial sin recurrir a la fuerza, demostrando que el mundo está cambiando y que las decisiones audaces, incluso cuando parecen silenciosas, pueden resonar con una fuerza capaz de redefinir el orden económico internacional.